Arrancamos entonces. Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de termodinámica. Esta vez cambié las notas habituales por unas diapositivas, ya que la idea de hoy va a ser contarles y resolverles el ejercicio 2 de la guía, y ese va a ser el único ejercicio que voy a hacer en detalle, entre comillas, porque tampoco es muy largo, pero después voy a contar ciertas generalidades, o algunos casos más generales, que les van a servir a ustedes para resolver la guía. En particular voy a mostrarles por dónde viene la idea del ejercicio 3, que es medio como un ejercicio central de esta guía, y es bastante cuentoso en particular. Entonces, la idea acá es mostrarles algunos resultados para que ustedes tengan a mano e ir guiándolos un poco para ver si están bien encaminados, más que nada. Después también al final voy a hacer un pequeño comentario o mostrarles ciertos resultados que fueron publicados recientemente. Entonces, bueno, vamos a arrancar primero haciendo un breve repaso de lo que sabemos hasta ahora, que son varias cosas que estuvo explicando tanto Guillem como Esteban a lo largo de la clase pasada como la anterior. Así que acá no me voy a detener a explicar todo de vuelta, sino simplemente hacer un breve repaso para ponernos en contexto, digamos, ¿sí? Muchas cosas que voy a decir a lo largo de todas estas diapositivas van a estar tanto en la propia guía, que ya cuando, no sé si empezaron a hacer los ejercicios, pero si no cuando lo hagan se van a dar cuenta, pero además de estar en las guías, muchas cosas también ya las dijeron. Así que entre esas dos cosas, más o menos lo que voy a contar ahora, este breve repaso, y lo que voy a decir a continuación, lo van a encontrar repetido muchas veces. Entonces, bueno, para arrancar, sabemos que la segunda ley nos impone cotas sobre el trabajo que podemos o bien hacer o realizar sobre el sistema, ¿sí? Nosotros en la guía 2 habíamos visto el trabajo máximo que podíamos extraer. En este caso lo que nos interesa es el trabajo hecho sobre el sistema, así que la segunda ley se expresa de forma análoga pero opuesta, en el sentido que decimos que el trabajo ahora es mayor o igual que la diferencia de energía libre delta F. Ahora bien, por otro lado, sabemos que la evolución de algún sistema, que nos vamos a concentrar en particular más adelante, pero con total generalidad, vamos a considerar que la evolución de un sistema en particular y el trabajo van a estar dados por las condiciones iniciales y para algún protocolo que llamamos LLT. El tema con este protocolo es que si tenemos el protocolo inverso, que llamamos L asterisco, vamos a obtener una diferencia de energía libre para el protocolo inverso, delta F estrella, que es negativo es opuesto al delta F original, digamos. Y por lo tanto acá pareciera que surge algún problema, porque de esta forma la segunda ley parecía ser violada, ya que tenemos un trabajo que es menor que el delta F y no mayor como habíamos planteado recién. Esto, sin embargo, ya habíamos visto que no era un problema grande, ya que la segunda ley no era algo que se cumplía digamos, para algún caso numerable, sino que se cumple de una forma estadística. Entonces, la segunda ley presentada en esta nueva versión o mejor dicho, aparece de forma estadística como el promedio estadístico sobre los valores de W mayor o igual que delta F. Esto es importante porque para sistemas macroscópicos las fluctuaciones están suprimidas y por lo tanto no hay violación a la segunda ley, ¿sí? Estas posibles violaciones a la segunda ley, o estas no violaciones para sistema macro, pero por ahí sí para sistemas microscópicos, están dados, o mejor dicho, las enunciamos en base a lo que llamamos relaciones de trabajo, ¿sí? Precisamente las relaciones de trabajo, que fueron tanto la identidad de Crookes como la de Jarzynski, ponen límites a las violaciones de esta segunda ley. Es decir, ponen límites a las fluctuaciones que podemos tener en los posibles sistemas. En particular, las relaciones de trabajo, como dijimos recién, son tanto Crookes como Jarzynski, ¿sí?
que como mostró Guillem la vez pasada, y creo que Esteban también, Crux implica Jarzynski, así que de ahora en adelante cuando hablemos de relaciones de trabajo podemos hablar indistintamente de cualquiera de ellas dos. En particular, ¿qué es lo que nos dicen estas cosas? Bueno, si tenemos un sistema macroscópico, como vimos recién, no esperamos violaciones a la segunda ley, pero para un sistema microscópico podría pasar que sí, porque la segunda ley vimos que tiene un carácter estadístico. Bueno, precisamente este carácter estadístico lo que nos dice es que puede haber pequeñas violaciones, pero van a estar limitadas de acuerdo a la identidad de Jarzynski. A su vez, lo que nos dice la identidad de Crux, o el teorema de Crux, es que las violaciones van a estar suprimidas exponencialmente para el proceso inverso, ¿sí? Lo cual se ve fácil a partir de la ecuación de Crux si despejamos la probabilidad W en términos de la probabilidad inversa para menos W. Entonces, estas son las relaciones de trabajo, tanto Crux como Jarzynski, y lo que nos dicen son estas dos cosas que conté recién, que son restricciones a las posibles violaciones de la segunda ley. ¿Sí? Hasta acá no es nada nuevo. Ahora bien, estas restricciones no van a ser solo para los valores que puedan tener estas fluctuaciones, es decir, hasta cuánto puede fluctuar un sistema sin violar la segunda ley. Bueno, las relaciones de trabajo van más allá aún de eso, y también pone restricciones a la forma que pueden tener las fluctuaciones. ¿Y qué quiero decir con la forma de las fluctuaciones? Bueno, si por ejemplo tenemos que la densidad de probabilidad es gaussiana para el proceso sea directo o sea inverso, entonces la probabilidad inversa o directa, es decir, la contraria, también va a tener que serlo. A eso me refiero con las restricciones a la forma que pueden tener las fluctuaciones. Acá hago un pequeño parate, y es que tanto si tenemos una distribución, en este caso gaussiano, por ejemplo, donde la probabilidad de densidad directa es gaussiana, implica que la inversa también lo sea, pero también vale al revés. Es decir, si la inversa es gaussiana, también la directa tiene que ser gaussiana. ¿Sí? Esto, ahora lo vamos a demostrar, viene por el teorema de Crux. ¿Está bien? Y de esto trata precisamente el ejercicio 2, que es demostrar o ver que si tenemos una densidad de probabilidad gaussiana, sea la directa o sea la inversa, el caso contrario también tiene que ser gaussiano. Y también nos pide que veamos algunas identidades. Entonces, lo que voy a hacer a continuación va a ser resolver el ejercicio 2, que van a ser 4 linitas, sale muy sencillo. Pero antes de empezar, si alguien tiene alguna duda o algo que no se haya entendido, freno ahora si pueden preguntar. Hasta acá nada, entonces, ¿podemos seguir? Perfecto. Bueno, entonces como dije, la idea va a ser resolver el ejercicio 2, que trata de ver si tenemos una distribución gaussiana, entonces el proceso inverso, o sea, el directo, depende del caso en que consideremos, también va a ser gaussiano. Yo lo que voy a hacer va a ser considerar que tenemos el proceso inverso, es decir, lo que tiene asterisco, es un gaussiano, y queremos ver que la probabilidad directa, es decir, sin el asterisco, también es gaussiana, ¿sí? La demostración inversa es totalmente análoga, como van a ver a lo largo de esta pequeña demostración, ¿sí? Entonces, como dije, partimos de la identidad de Crux, ¿sí? ¿Qué nos decía Crux? Tenemos la probabilidad directa, era E a la beta omega menos delta F, por la probabilidad inversa en menos W. ¿Está bien? Esto es una gaussiana que tiene el valor medio W barrita, asterisco, y tiene una variancia sigma estrellita. ¿Sí? Entonces la idea es ver que si ρ estrellita de menos omega es gaussiano, también vamos a obtener que ρ de W es gaussiano. ¿Sí? Entonces, para eso lo que hacemos, primero que todo, es meter este W, que está en la identidad de Crux, adentro de la exponencial, y obtenemos esto que está entre corchetes. ¿Sí? Lo único que hice fue meter este término acá, que venía de la exponencial, adentro del exponente. ¿Sí? Entonces, por eso figuran 2 sigma cuadrado.
Y bueno, ¿cuál es la idea a continuación? Bueno, si queremos ver que esto también es una distribución gaussiana, para W, lo que hacemos a continuación es tratar de juntar los Ws por un lado y todo lo que no es W por el otro lado. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es esto. Si expanden este término y lo juntan con esto y suman, restan para tener una distribución gaussiana, van a llegar a uno de esta manera. ¿Sí? Fíjense que lo único que hice fue meter este segundo término adentro del cuadrado y sumé y resté estas cosas para obtener lo mismo que tenía antes. ¿Sí? No sé si se ve, pero digamos, no es muy complicado, ¿no? ¿Alguien no ve este paso, por las dudas? Pero... Bueno, asumo si no dice nada es porque se entiende, ¿sí? De todas maneras, si no se ve, pueden hacer la cuenta, son 2 renglones, ¿sí? Pero bueno, como dije, la idea es juntar los W por un lado y todo lo que no es W por el otro lado, y después separar lo que es W, que nos quede una gaussiana, y todo lo que no, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, ¿sí? Eso fue lo que hice acá, y fue juntar las cosas que tienen W, que son este término de acá, y todo esto de acá que nos queda justamente no depende de W. ¿Está bien? Entonces, como no depende de W, lo podemos sacar afuera de esta exponencial, y lo que hago es juntarlo con esta exponencial de e a la menos beta delta f, en donde lo llamo simplemente c. ¿Sí? C es esa constante que no depende de W, sino que depende de delta f, omega estrellita, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que nos quedó efectivamente es una gaussiana que tiene variancia sigma estrellita también, es decir, tanto la variancia para el proceso directo como para el proceso inverso son la misma. Fíjense que la variancia no cambió, ¿sí? Ahora, lo que sí cambió es el valor medio, en donde ahora el valor medio viene dado por beta sigma cuadrado menos el valor medio del proceso inverso. ¿Está bien? Bien. Entonces, con esto demostramos que, dado que la probabilidad para el proceso inverso en menos W es gaussiano, también se cumple que la probabilidad para el proceso directo sea gaussiano. Lo que hay que tener en cuenta es que ahora la gaussiana viene dada por la misma varianza, pero distinto valor medio. Como vemos, la varianza es la misma, pero el valor medio viene dado por esta cosa acá, ¿sí? Y acá hay una pregunta, dice, esa C no te jode la normalización. Exactamente eso es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Lo que nos queda por ver es que esta distribución se comporte bien. Como dice acá Facundo, esta distribución no está normalizada. Entonces lo que vamos a hacer es normalizarlo, pero primero voy a hacer un pequeño resultado previo y bien pago, que es simplemente despejar del valor medio esta siguiente igualdad, que es una de las cosas que pedí de la guía, ¿sí? Lo que pedí de la guía es precisamente que vean que es gaussiano y demuestren que el valor medio viene dado por esto de acá, pero también, como decía acá Facundo, es ver que efectivamente esté bien normalizado. Esa normalización lo que nos dice es que C tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Como ya es una gaussiana, sabemos que esa gaussiana cuando la integremos da 1. Entonces lo que tenemos que ver es que C da 1. Si C da 1, lo que estoy diciendo es que el exponente, es decir, esta C cuando se quiera e a la menos beta delta f por toda esta partecita de acá, ¿sí? Bueno, el exponente ese tiene que ser 0, que es lo que digo acá, y si despejamos de esta ecuación, vamos a obtener que la diferencia entre los valores medios de estos trabajos es 2 veces la diferencia de energía libre. ¿Está bien? Entonces, estas dos identidades que acabamos de mostrar vienen precisamente por, como decía Facundo, la normalización que nos impone esta relación entre las diferencias de trabajos, de los valores medios de los trabajos directo e inverso, pero también al definirnos este nuevo valor medio, la suma de los valores medios, directo e inverso, nos habla sobre las fluctuaciones. ¿Está bien? Esto era lo que pedía la guía, que como ven es bastante pavo, ¿sí? Lo que les queda por ver si tienen ganas, no es mucho más
misterio que lo que acabo de hacer es al revés, ¿sí? Es decir, si ahora la probabilidad directa es una gaussiana, vean que la probabilidad inversa también tiene que ser una gaussiana. ¿Está bien? Como pueden imaginarse, no es mucho más trabajo que cambiar unos signos, pero las relaciones tienen que ser las mismas, ¿sí? Ahora bien, antes de terminar este ejercicio, quería discutir un poco qué es lo que nos dicen estas dos relaciones, ¿sí? O sea, ¿por qué nos pide la guía que lleguemos a estas relaciones, más allá de, ok, tener algún vínculo, digamos, entre los trabajos, ¿sí? Bueno, analicemos un poquito más qué nos dice. Por un lado, la primera o la segunda, no me acuerdo cuál fue, nos dice que la diferencia entre estos dos valores medios de trabajo es 2 veces la diferencia de energía libre. Eso es importante porque si tenemos un sistema donde no podemos medir, por ejemplo, la diferencia de energía libre, sí lo podemos obtener a partir de los trabajos medios. Y también viceversa, ¿no? Si queremos medir los trabajos y tenemos delta F, entonces podemos medir uno indistintamente del otro, ¿sí? Eso va a ser importante para lo que voy a explicar después dentro de un ratito, ¿sí? Entonces, la primera etapa nos da una relación entre la diferencia de trabajo, perdón, la diferencia de energía libre y la diferencia entre los trabajos medios hechos en el proceso directo con el proceso inverso. En cambio, la segunda relación, es decir, esta de acá de la suma, fíjense que es un teorema de fluctuación-disipación, ¿sí? Si yo reemplazo la primera relación en términos no del proceso inverso, sino del proceso directo, fíjense que obtenemos esta ecuación de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esto acá? Bueno, como ya contó Esteban también, fíjense que si el proceso es, o sea, cuanto más irreversible es el proceso, más fluctuaciones hay en el sistema, ¿sí? Acuérdense que si el proceso es reversible, el trabajo es igual a la diferencia de energía libre y por lo tanto no hay fluctuaciones, es decir, sigma cero. En cambio, si el proceso es irreversible, y si quieren podemos cuantificar esta irreversibilidad, cuanto más irreversible sea, más variancia tiene. ¿Está bien? Entonces, estas dos cosas, o mejor dicho, estas dos relaciones, nos hablan de estas dos cosas de acá que por ahí parecieran ser un poco insulsas, ¿sí? No, por ahí no pueden decir mucho, pero van a ver que van a ser bastante importantes para los ejercicios que tengan que hacer y también para entender un poco todo el trasfondo de estas relaciones de trabajo. Entonces, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna duda? Por acá todo bien. Perfecto. Excelente, bueno. Bueno, entonces voy a seguir y lo que voy a hacer ahora va a ser dar una aplicación, digamos, de estos teoremas a un sistema en particular que va a ser precisamente el ejercicio 3 de la guía, ¿sí? El ejercicio 3 de la guía es este sistema de acá, que consiste en una masita de masa M que está anclada con dos resortes que tienen constante elástica K, que vale M omega cuadrado, donde la masa del resorte es despreciable obviamente, y tenemos un resorte que está anclado en la posición A, que es fija, y otro resorte que está en la posición B, donde este B varía de acuerdo a la posición L de T, según una fuerza externa que apliquemos, F de T. ¿Está bien? Este sistema solo se puede mover a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces, el único parámetro que vamos a poder controlar externamente nosotros va a ser esta fuerza, que se va a traducir en un cambio en la posición L de T de esta cosa B. ¿Está bien? El sistema está dado por el hamiltoniano de un resorte, básicamente, que es la energía cinética, P cuadrado sobre 2m, y la energía de resorte, que es un medio, m omega cuadrado, que era K, por x cuadrado más la diferencia entre x menos L al cuadrado. A su vez, cuando estamos en tiempos menores que 0,
vamos a decir que la longitud, L de t, se encuentra en Li, que es la posición inicial, y está en equilibrio con un reservorio térmico a temperatura T. En cuanto prendemos, si quieren, el tiempo, y ahora lo dejamos variar entre 0 y tau, el sistema se aísla del reservorio, y ahora la posición L de t varía, y viene dada por esta ecuación lineal de acá, donde tenemos Li, que es la posición inicial, más B por T, donde B es una constante, ¿sí? ¿Qué nos interesa de este sistema? Bueno, nos puede interesar un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, ver cuánto es la diferencia de energía libres, ver cómo son las fluctuaciones o cuán grandes son las fluctuaciones, ver cómo es la distribución de probabilidad para este sistema, etc. ¿Está bien? De esto más o menos es lo que trata el ejercicio 3. Les pide que calculen delta F, vean las funciones de distribución y todas esas cosas de ahí, ¿sí? ¿Alguien no entendió el sistema? Porque ahora voy a tirar un par de resultados intermedios para que les quede a ustedes los resultados y después puedan verificar, ¿sí? Entonces, si alguien no entendió el sistema, avise ahora, si no, sigo con los resultados. Bien, Iván dice que se entendió. Vamos a proseguir entonces. Bueno, entonces como dije, la idea puede ser calcular la diferencia de energía libres, las fluctuaciones, etc. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero calculando las energías libres, ¿sí? O, bueno, más que calcular, yo les voy a dar algunos tips para que lo calculen ustedes, ¿sí? ¿Cómo se define la diferencia de energía libre? Bueno, es la energía en el punto final menos la energía en el punto inicial, ¿sí? Parece tonto, pero van a ver que cuando lo expresemos en términos de la función de partición, va a quedar más claro por qué, ¿sí? Si recuerdan, el potencial de Helmholtz, o la energía libre, mejor dicho, se definía como menos kT logaritmo de la función de partición z. Esto es importante porque justamente, si queremos ver delta F, si usamos la definición de la energía libre, vamos a expresar delta F simplemente como el cociente entre estas funciones características, ¿sí? La función de z, que no me sale el nombre ahora. ¿Está bien? Esto es un resultado totalmente general que para el caso particular de acá, lo que llegamos o lo que van a tener que llegar es este resultado, ¿sí? La función de partición, que va a ser función solamente de la longitud L, va a ser una constante A por una exponencial que va a ser menos beta por la constante elástica de resorte por L cuadrado sobre 4. ¿Sí? ¿Esto cómo se traduce en términos de energía libre? Bueno, fíjense que la energía libre no es otra cosa más que la diferencia entre la longitud final e inicial al cuadrado por este término de acá, que es la constante elástica de resorte, ¿sí? Fíjense que es un resultado, bueno, creo yo por lo menos esperable, ¿no? Si yo les dijese que la energía libre tiene unidades de energía y cuáles son las cantidades que a ustedes se les ocurre que podría ser para calcular el diferencial, bueno, no debería ser muy complicado imaginarse este resultado. ¿Está bien? Ahora lo que hago es expresar este resultado en términos de los datos del problema, y es decir, LF, es decir, la longitud final, que era LI más B por T, en donde si estamos en la longitud final, como el tiempo varía entre 0 y T, ahora va a ser LI más B por tau. Entonces, la diferencia de energía libre es m omega cuadrado sobre 4 y este término de acá. ¿Está bien? Este es un resultado particular para este problema, pero fíjense que la función de partición y la diferencia de energía libre es un resultado totalmente general. ¿Está bien? Es decir, si ahora cambiamos el protocolo, donde el protocolo lo llamo L, ¿sí? Esta fuerza externa F que nos hace variar la longitud, si yo les doy otro protocolo, es decir, otro L, este resultado va a seguir valiendo LF menos LI, solo que ahora LF y LI pueden ser otras cosas, ¿sí? Pero a priori es totalmente general. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos puede interesar además de la energía libre? Bueno, nos puede interesar, por ejemplo, la densidad de probabilidad, ¿sí? En particular, la densidad de probabilidad para el trabajo W, que como estuvimos viendo a lo largo de hoy, la clase pasada y este tiempo, el trabajo es la cantidad
digamos, más relevante en esta nueva forma de presentar la segunda ley, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es la densidad de probabilidad para el trabajo W. ¿Cómo se calcula esa densidad? Bueno, si yo le digo a ustedes una densidad de probabilidad genérica para unas variables X y PI, ¿qué pueden hacer para calcular la densidad en otras variables que dependen de eso? Bueno, lo que hacemos es usar la guía 1, si el resultado, y es expresarlo en términos de la delta, ¿sí? Es decir, dado una densidad de probabilidad ρ de X y PI, donde X y PI son las condiciones iniciales, si calculamos el trabajo en estas variables iniciales X y PI, y lo metemos adentro de la delta, como bien sabemos de la guía 1, esto nos va a dar la densidad de probabilidad para la variable W. ¿Está bien? Acá lo que quedaría por ver, o digamos, el único detalle es, ok, ¿y yo cómo sé cuál es la densidad inicial? ¿Sí? O sea, la densidad X y PI. Bueno, en general para lo que vamos a hacer y para lo que vamos a considerar, la densidad de probabilidad X y PI va a venir dada por el ensamble canónico. ¿Está bien? Esto se puede ver fácil, o digamos, se puede imaginar fácil, si consideramos que esta densidad de probabilidad nos habla sobre las variables iniciales X, Y y PI, que son variables aleatorias, ¿sí? Particularmente son variables aleatorias iniciales. Inicialmente tenemos el sistema en contacto con un reservorio térmico, así que no es muy difícil de imaginarse que, por lo tanto, la densidad de probabilidad sea, o mejor dicho, venga dada por el ensamble canónico. ¿Está bien? Entonces, dado una densidad de probabilidad, queremos una densidad de probabilidad en otra variable, aplicamos los resultados de la guía 1, usamos la delta, y lo calculamos, ¿sí? Acá recuerdo simplemente, para el ensamble canónico, la densidad de probabilidad es E a la menos beta del hamiltoniano, dividido la función de partición. ¿Está bien? Ahora bien, ahí va. ¿Cuál es la única sutileza acá? Bueno, tenemos que saber quién es el trabajo, ¿no? W es el trabajo la nueva variable que nos interesa, pero para eso tenemos que saber quién es el trabajo expresado en las variables X, Y PI. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos el trabajo en estas nuevas variables? Bueno, fíjense que el trabajo, si lo pensamos, digamos, física 1 de manera general, es la integral de la potencia, ¿sí? O sea, tenemos una velocidad y una fuerza, eso es la potencia, la integramos, eso es el trabajo. ¿Cuál es, si quieren, la única sutileza acá? Bueno, yo quiero el trabajo en las variables iniciales, X, Y, PI. Hay una pregunta. ¿Pero ese hamiltoniano no depende de L? No, es una pregunta, o sea, sí, depende de L. ¿Sí? Fíjate, esperen que te voy a volver para atrás, ¿sí? El hamiltoniano del sistema venía dado por esto de acá, ¿sí? Claro, vos tenés este hamiltoniano, aquí Facu dice, ese hamiltoniano no depende de L, digo para calcularlo. No sé si estoy entendiendo la pregunta, ¿sí? Vos tenés el hamiltoniano, que es esto de acá, calculás la derivada del hamiltoniano respecto de L y lo enchufás en la integral para el trabajo. ¿Está bien? Que es esto de acá. Ahora bien. Perdón, Sí, ¿puedo clarificar por acá un poco más dale, fácil? por favor. Para la ρ de XIPI, Ujú. yo veo que vos lo escribís como E a la menos beta H. Supongo que ese H está evaluado en XIPI, Ah, ese. Sí, 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 totalmente. pero los L's quedan como indefinidos ahí. Creo que los estás integrando sobre los L's o algo así. ¿En cuál decís? Para definir la ρ inicial, digamos, la ρ de PI abajo, esa. Está acá, el Sí, canónico, digamos. claro, del canónico. Sí, el hamiltoniano es el hamiltoniano de las variables iniciales. XI, PI y LI. Ah, ok, o sea, también ahí lo evaluás en el EI. Sí, sí, sí. Por acá puede haber puesto un subíndice ahí. Sí, 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 totalmente. No, no, genial, solo para. No, Buenísimo, no, gracias. está bueno que lo aclares, sí. Creo que igual en la guía eso está aclarado, ¿sí? Puede ser que me lo haya comido. Pero sí, gracias por darte cuenta, Facu. Eh, Así es. Esta densidad en las variables iniciales es todo evaluado en las variables iniciales, ¿sí? Es decir, el hamiltoniano H es H evaluado en XI, PI y LI. ¿Sí? Por eso la función de partición
es de LI nada más, ¿sí? Eso es lo que decía Facundo recién. Ahora bien, el trabajo en las variables x, y y pi, como vimos recién, va a venir dada por la derivada del hamiltoniano con respecto a L, pero evaluado en xt, p de t y l de t. ¿Sí? Y después lo tengo que integrar en t a lo largo de lo que varía el tiempo, que es entre 0 y tau. Ahora acá surge otra sutileza, o hay que notar otra cosa. Nosotros no tenemos x de t o p de t, ¿sí? Tenemos solamente xi y pi. Entonces, lo que hay que hacer antes de usar esta relación es ver cómo escribir x como función del tiempo para las variables iniciales x, y pi. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el paso intermedio, o mejor dicho, el primer paso que van a tener que hacer es resolver la ecuación de movimiento que viene dado por esto acá, con las condiciones iniciales, que inicialmente la posición es xy y la velocidad viene dada por pi sobre m. ¿Está bien? Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales, van a obtener una expresión para x como función del tiempo y las variables iniciales, que después eso lo van a meter adentro del hamiltoniano, lo van a derivar, van a tener que integrar y finalmente el trabajo les va a quedar escrito en las variables iniciales, que es lo que querían inicialmente, ¿sí? Una vez que tengan este trabajo, lo meten en adentro de la delta y obtienen finalmente la densidad de probabilidad ρ de W. ¿Sí? Ese es como el procedimiento que van a tener que hacer. Ahora les voy a mostrar los resultados de estas ecuaciones, que van a ser ecuaciones, o sea, no van a decir mucho y son un poquito largas, pero ¿se entendió el procedimiento? Esto igual está explicado en la guía, ¿sí? O sea, está bastante detallado. Yo acá lo que hice simplemente fue acomodar un poquito para seguir un hilo con sentido, digamos, ¿sí? ¿Pero se entendió el procedimiento? Sí, sí. Buenísimo. Un poco de agua. Bien. Entonces, como vimos, ¿sí? Lo primero de todo es hallar, resolver, mejor dicho, la ecuación de movimiento para obtener x como función de t. Y después vamos a reemplazar para obtener el trabajo. Y por último, vamos a obtener la función de distribución, ¿sí? Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación de movimiento con estas condiciones iniciales, van a llegar a una expresión de este estilo, ¿sí? Fíjense que la ecuación que tienen que resolver es una ecuación de segundo orden, que tiene una expresión de segundo orden que no es homogénea, o sea, tienen que resolver una ecuación homogénea y una particular, y ahí yo les dejo el resultado para que cada quien lo resuelva como guste, ¿sí? Lo pueden hacer o en la computadora, pueden proponer una solución homogénea y resolver la particular variando constantes, etcétera, ¿sí? Eso se los dejo a su criterio. Lo que es importante es que tienen que llegar a una ecuación de este estilo, ¿sí? Fíjense que es digamos, la solución homogénea, que es la solución más fácil que pueden encontrar, sería este oscilador armónico con frecuencia 2 omega cuadrado. Entonces es un A coseno más B seno, ¿sí? Esto de acá sería la solución homogénea. Y la particular lo que nos hace es agregar este término y estas cositas acá, ¿sí? Acá lo que hice fue definir omega 0 como 2 veces omega cuadrado, simplemente para no andar arrastrando raíz de 2 por todos lados, ¿sí? Pero bueno, esa es la solución a la ecuación diferencial que nos da x con función del tiempo y de las condiciones iniciales, x, y pi, que fíjense que también nos quedó dependiendo obviamente de la posición inicial LI. Y si ustedes meten esta ecuación en el hamiltoniano y después integran para obtener el trabajo, van a llegar a esta expresión de acá, ¿sí? Fíjense que lo que tienen que hacer es integrar el coseno y el seno, y por eso les quedan estos resultados de acá, el seno y el coseno, o mejor dicho, 1 menos coseno, y este término de acá, que viene por el primero. ¿Está bien? Lo que nos faltaría por ver, esto, como dije, ¿sí? Son resultados intermedios que yo les tiro para que ustedes lo resuelvan y lleguen a lo mismo, ¿sí? No pretendo que de la ecuación que mostré recién deduzcan esto. Pero simplemente cuando lo hagan, sepan que acá tienen resultados para ver si están bien encaminados. Es un poquito cuentoso,
o un poquito bastante. Así que háganlo con paciencia, con tiempo, así si tienen dudas nos preguntan, ¿sí? Entonces, lo último que nos queda por ver es cuál es el trabajo, o mejor dicho, cuál es la función de distribución para el trabajo, ¿sí? La función de probabilidad para el trabajo. Bueno, esperen que no cambie. Ahí va. Fíjense que lo que habíamos dicho es que tenemos que meter adentro de la delta y después integrar. Ahora, fíjense que podemos evitar ese camino. Si alguien lo quiere hacer, obvio que está bien. Pero acá les voy a presentar otra forma de hacerlo, ¿sí? Y es la siguiente. Fíjense que la densidad de probabilidad inicial, x y pi, es gaussiana, ¿sí? Porque el hamiltoniano depende cuadráticamente de estas variables. Como esto es gaussiana, y adentro de la integral lo que tenemos es una delta, entonces lo que podemos ver, me parece sencillamente, si alguien no lo ve, avise, es que también la nueva densidad en la variable w también va a ser gaussiana. Y como es una gaussiana, podemos evitar hacer todo el cálculo de la integral y simplemente concentrarnos en calcular la varianza y el valor medio. Porque como bien sabemos, una gaussiana queda determinada por los dos primeros momentos, que son el valor medio y la varianza. Entonces, en vez de resolver la integral con la delta, lo que podemos hacer es calcular la varianza y el valor medio, que me parece a mí por ahí es un poquito más sencillo, ¿sí? Por ahí por eso le va a resultar un poquito más complicado. Está perfecto. Lo que quiero es mostrarles más herramientas para que ustedes se sientan libres de hacerlo, ¿sí? Entonces, si ustedes calculan la varianza y el valor medio, van a llegar a esta expresión de acá, ¿sí? Fíjense que el valor medio y la varianza no son tan feos de vista, por lo menos, ¿sí? Digamos, no son tan feos como este trabajo o la ecuación de movimiento, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda es expresar, finalmente, la densidad de probabilidad, pero con la varianza adecuada y el valor medio adecuado. Lo que quiero decir es esto de acá, ¿sí? La función de distribución ρ de W viene dada por una gaussiana y el proceso inverso también va a venir dado por una gaussiana, donde, como bien vimos del problema 2 que conté recién, las varianzas van a ser las mismas, por eso no pongo estrellita, pero el valor medio, sabemos que este es omega barrita, que es lo que acabo de calcular, y el proceso inverso, uso resultado del ejercicio 2, y sabemos que lo puedo expresar de esta manera, ¿sí? Entonces, por eso conté primero el ejercicio 2, porque les puede servir para ver si está bien lo que están haciendo, ¿sí? Si usan las relaciones del ejercicio 2, pueden ver fácilmente cuál es el valor medio para el proceso inverso, y ya saben que la varianza para el proceso inverso es la misma, ¿sí? Entonces, por eso se evitan de calcular las integrales, y por ahí es un poquito más sencillo calcular la varianza y los valores medios, ¿sí? Acá una pequeña sutileza, que por ahí puede no resultar tan pequeña, y es la siguiente, ¿sí? El proceso inverso tiene como condición inicial esta posición, que es LI estrellita, donde la posición inicial para el proceso inverso, cuando digo posición me refiero al protocolo inicial, ¿sí? El protocolo inicial para el proceso inverso es LF. Ahora, LF era LI más B por tau. Tau es el tiempo final, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta también es que la velocidad también se invierte, ¿sí? Es decir, la velocidad para el proceso inverso es menos b. Ahora, eso no quiere decir que yo acá tengo que poner menos b. Porque si ustedes ponen que la posición final es LI menos b estrellita por tau, esa no es la posición final. ¿Está bien? Porque si ustedes van del punto inicial A al punto final B, donde B viene dada por LI más b por tau, si la posición, perdón, el protocolo inicial para el proceso inverso tiene que ser SB, si en vez de ser LI más B por tau es LI menos B por tau, claramente no va a ser la misma posición final. ¿Está bien? Entonces puede resultar medio tonto, pero lo aclaro por las dudas, porque cuando quieran ver que se cumplen algunas relaciones, como por ejemplo la que mostré recién de omega menos omega medio menos omega medio en el proceso inverso, no van a llegar a que dos veces la diferencia de energía libre. ¿Está bien? Entonces, esta pequeña aclaración, ténganla en cuenta, ¿sí? Esta es la posición final, pero es la posición final final.
Ahora yo me muevo en sentido contrario y por eso voy con menos b. Eso no quiere decir que yo acá tenga que poner un menos. ¿Sí? Eso es una pequeña aclaración que tienen que tener en cuenta. Ahora bien, lo último que les pide el ejercicio es que grafiquen las distribuciones. Estas distribuciones van a tener que ponerle algunos valores a los parámetros del problema, ¿sí? Que son la temperatura, o sea que van a ir dado por beta, a la variancia sigma le pueden poner, etc. ¿Sí? Las posiciones iniciales, las posiciones finales, etc. Bueno, si hacen eso y grafican, van a llegar, o tienen que llegar, a un resultado de esta pinta, en donde la densidad de probabilidad para el proceso inverso es esta línea punteada, que va a estar siempre a izquierda de la densidad, que está con línea completa, para el proceso directo. ¿Está bien? Acá les puede pasar, obviamente, que la forma cambie un poquito, ¿sí? Es decir, que sea un poquito más chata, un poquito más alta, más varianza, menos varianza. Eso va a depender de los parámetros que ustedes elijan. ¿Sí? Ahí tienen libertad para jugar. Lo que sí tienen que pasar es que la densidad para el proceso inverso siempre les tiene que dar corrida más a la izquierda que la densidad para el proceso directo que está a la derecha. Lo que yo les propongo que hagan es que ustedes jueguen con el protocolo. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa con estas distribuciones a medida que cambiamos el protocolo? Y acá me voy a detener de vuelta con qué quiere decir variar el protocolo. Bueno, el protocolo venía dado por esta función LDT. LDT era la posición inicial más B por T. ¿Sí? Ese era el protocolo estándar, digamos. ¿Qué quiere decir variar el protocolo? Bueno, variar el protocolo es variar el protocolo, pero dejando la posición inicial y final fijas. ¿Está bien? Es decir, yo sé que la posición inicial es LI y la posición final es LF. Lo que yo digo por variar el protocolo, en este caso, es que ustedes jueguen con variar B, la velocidad, y con variar tau, el tiempo final, ¿sí? Lo que van a hacer ahí es variar el camino por el que van de la posición inicial a la posición final. Por ejemplo, si ustedes ponen que la velocidad sea 2 veces t, van a ir el doble de rápido que si ustedes consideran b por t, por ejemplo. Entonces, lo que van a hacer es ir de A a B o de LI a LF más rápido, pero menos tiempo, o en menos tiempo, pero más rápido. ¿Está bien? Esa es la propuesta que les hago, y es jueguen con eso, varíen B por T, pero obviamente dejando B por tau fijo, ¿sí? Porque la posición inicial y final no puede variar, y fíjense qué pasa. ¿Está bien? Van a ver que van a tener que llegar a un resultado que debe tener sentido. Y les anticipo digamos, por dónde viene el tema, y es que vean qué pasa en dónde se cruzan. ¿Está bien? Este cruce de las densidades de probabilidad tiene un significado, y si ustedes varían el protocolo, por ahí les puede servir para darse cuenta qué es lo que les quiere decir. ¿Sí? No hace falta que lo digan ahora, si alguien tiene ganas de acotar o si no queda claro, puede decirlo, pero varíen el protocolo, varíen la velocidad y el tiempo, por dejando B por T fijo, y fíjense qué pasa. ¿Está bien? Y eso es la idea del ejercicio 3. ¿Está bien? Como dije yo, no me detuve a resolver el ejercicio, es lo que tienen que hacer ustedes, es parte de la entrega, pero sí les puse los resultados para que los tengan como verificación. Lo que voy a contar a continuación es otro resultado aparte, ¿sí? Que no tiene que ver mucho con la guía, pero nos pareció que era copado de contar, ¿sí? Entonces, antes de meternos con eso, ¿alguien tiene alguna duda de este ejercicio o algo en general también? Juanma, yo te hago una pregunta, una ecuación que escribiste hace un rato que no entendí. Dale, decime en dónde. Es 2 diapositivas después del gráfico. O sea, del gráfico del sistema con la masa del Acá. resorte. ¿Algo en estos? Sí, ese, Sí. ZL. Tiene que ser una boludez, pero perdón por esta pregunta. No, porque dale. no entiendo por qué ZL es A por E a la bla bla bla. Está bien.
Esto, como dije, si yo no me detuve a hacer las cuentas, yo simplemente les muestro el resultado. La función de partición, z, la calculás, Sí. digamos, de forma Ahí tengo que escribir la suma, ¿no? De E a claro, o sea, largo. que en este caso va a ser una integral, pero sí. Vos Ok. integrás esa, para obtener la función de distribución y vas a hallar que es alguna constante por un exponente que depende solamente del L. Por eso, no, acá no lo dije, acá, estas z, la función de partición, dependen solamente del protocolo L, que tiene sentido dado que si vos estás calculando la diferencia de energía libre, F, y la definís como F volado en el punto final y en el punto inicial de L, es lógico que la función de partición dependa solo de L. ¿Está bien? ¿Cómo llegas a este resultado? Bueno, como decíamos, es integrar simplemente una gaussiana, ¿sí? Que van a ir dada por el hamiltoniano. ¿Está bien? Ok. Esta A Ok. contempla todas esas constantes que salen y lo que te queda acá es L, que obviamente la Z final va a ser evaluado en L final y el inicial en L inicial. ¿Está bien? Está bien. Cualquier cosa, pregunta que viene. Sí, Si igual, me sale. como dije, sí. Esto yo simplemente les doy el resultado para que ustedes verifiquen. Muchas cosas que yo digo están en la guía y muchas cosas que no digo también están en la guía. O sea, la pregunta que puso ahí Facu en el chat. Ahí Facu dice, o sea, integrás el X y el P. Claro, exactamente, sí. Fíjate que lo que haces, o sea, la función de partición, ¿no? En general, ¿cómo la calcularías? O la calcularían. Para ensamble canónico, ¿sí? Sí, la suma de E a la menos beta de las dos Exactamente. energías. Exactamente. Bueno, acá es lo mismo, solo que en vez de sumar es integral, ¿sí? Sí, Entonces, integrar sobre las energías, que la energía viene dada por X y P. Por eso te queda dependiendo solo de L. ¿Está perfecto. bien? Gracias. Buenísimo. Juanma, una pregunta. Sí, se El, escucha medio bajo. esa, a ver, quizá puede. A ver, ahí, Ahí va mejor, mejor, ¿no? sí. Ahí va. Ese ZDL, la función de partición, Hmm. ¿está definida para el instante inicial y el final nada más o también para los puntos del medio? O sea, me refiero también como en el punto, en todos los puntos del medio, digamos, son Hmm. puntos de equilibrio, de alguna forma, se puede calcular la función de partición Bueno, para fíjate que cualquier L. justamente la potencia de Jarzinski y de Crookes es que estás haciendo termodinámica fuera del equilibrio. Fíjate que inicialmente vos tenés al sistema en contacto con un reservorio, pero después cuando evoluciona el sistema, cuando va entre 0 y tau, que es lo que dije al principio, ya no está en contacto con ese reservorio. Entonces pareciera que, no sé, hay como algún problema ahí. Bueno, pero fíjate que si tu hamiltoniano depende solamente de las posiciones iniciales, y vos integrás sobre las posiciones iniciales, tiene sentido usar el ensamble canónico, que fue lo que conté recién, ¿sí? Ahora bien, si vos estás calculando la diferencia de energía libre, la diferencia de energía libre, o la energía libre en general, es una función de estado, que depende solo de la posición final e inicial. ¿Está bien? Entonces, si la posición inicial, digamos, es cierto que acá por ahí no se dice, pero al final también es como que vos, lo voy a decir de otra manera, vos inicialmente tenés ciertas condiciones iniciales, ¿está bien? Y vos llegás a cierta Sí. posición final de alguna manera. Cuando vos estás integrando, si querés, lo que estás haciendo es, eh, o mejor dicho, al variar las condiciones iniciales, lo que estás haciendo es variando el camino por el que podés ir. Ahora, la potencia de justamente Jarzinski y Crookes es que medio que no te importan el camino por el que vayas, en el sentido de si es reversible o no es reversible, etc. Porque justamente lo que haces es promediar sobre esas cosas. Justamente la segunda ley se expresa ahora en una forma estadística. Entonces, vos podés tener un montón de caminos, pero siempre con la posición inicial y final fija. Por eso es que, lo que les conté recién, si ustedes dejan la posición inicial y final fija y varían el protocolo, es decir, varían cómo recorren el camino de inicial al final,
van a tener que llegar a un resultado, ¿sí? Que no se los quiero anticipar, quiero que se den cuenta ustedes, pero justamente, les tiro un centro, viene dado por la diferencia de energías libres, ¿sí? Entonces, si vos querés definir una función de partición para el medio, donde ese medio se tiene que definir de alguna manera, no sé si tendría mucho sentido. ¿Está bien? Porque vos, digamos, no estás en una posición final que es la que te interesa. Claro, claro. Digamos, creo que se puede, pero habría que especificar un poco mejor, tal vez. Está bien. Claro, porque yo me imaginaba el estado inicial, por lo menos con el LI es de equilibrio, el Sí. LF también de equilibrio, en el medio, eh, o sea, claro, ahí no, Justamente veo ese lo es que el decís. tema. La potencia de estas relaciones de trabajo es que te olvidas del equilibrio. O sea, estás haciendo termodinámica fuera del equilibrio. Y ahí es lo potente Claro, de esto. pero a la hora de escribir la función de partición, hay que escribirlo para puntos de equilibrio o, o se puede escribir la función de partición para, digamos, de una forma puntos, no sé si tiene sentido, como puntos fuera del equilibrio, un L entre LI y un LF. ¿Se entiende lo que digo? A ver, te voy a responder, no sé si por ahí apunta eso, ¿sí? La función de partición, fíjate que te depende del protocolo, no más, ¿sí? No te depende de las condiciones iniciales. El protocolo, vos lo que sabés es el protocolo inicial, que es LI, y el protocolo final, que es LF. Ahora, justamente, vos podés ir de LI a LF de distintas maneras. Esas distintas maneras vienen por cómo variás vos al protocolo. Entonces, sí es cierto que, en general, la función de partición, si querés, te queda, como escribe acá, delta F, LF menos LI. Ahora, el tema está en ver quién es este LF, por alguna manera, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si LF ahora es la mitad del F? Entonces, como lo corto a la mitad del camino, por decirlo de un modo. Bueno, estarías teniendo problemas ahí porque no estarías yendo del punto inicial al punto final que vos querés. Estás yendo a otro punto final. ¿Está bien? Ahora, si vos te definís ese nuevo punto final como el punto de interés, debería ser lo mismo en ese sentido. Pero Claro, tenés que tener en cuenta que es otro protocolo para otro sistema ya. O sea, cambiaste el claro, problema. claro, ¿Está bien? claro. Sí, sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Había quedado acá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o algo que no haya quedado claro? Bien. Entonces, ya vimos este sistema en particular, sí que era el resortito, que es uno de los pocos sistemas o problemas que se puede resolver analíticamente bien, ¿sí? Obviamente hay infinidad de sistemas y de problemas donde las relaciones de trabajo aplican y se pueden estudiar de una manera analítica de forma sencilla, ¿sí? Porque esto, como van a ver, se va de las manos muy rápido. La idea que tengo ahora es contarles simplemente dos sistemas que en dos diapositivas van a entender por qué les cuento estos dos sistemas, pero dos sistemas que también se pueden resolver y que seguramente ya los vieron con Esteban o los escucharon nombrar mismo, y son los siguientes, ¿sí? Por un lado, se puede aplicar, obviamente, la relación de trabajo a el caso de un movimiento browniano. Creo que con Esteban ya estuvieron viendo un poco de esto igual, y no recuerdo si por ahí en la guía tenemos algo más adelante, ¿sí? Pero bueno, el caso del movimiento browniano es otro caso donde se puede resolver analíticamente o digamos, sin muchas cuentas. Y creo que de hecho Esteban demostró algunos resultados. El único problema o novedad acá es que involucra el ruido, que por ahí no estamos muy familiarizados con eso, ¿sí? Pero bueno, es un sistema en donde sí se puede resolver, ¿sí? ¿En qué consiste el movimiento browniano? Lo explico así muy por arriba. No viene al caso, esto no está en la guía. Y lo que voy a contar es algo que se escapa de la guía, pero nos pareció copado de contar, ¿sí? Movimiento browniano es una partícula que se mueve de acuerdo a este potencial de acá,
¿sí? Gamma es un coeficiente de viscosidad, este chi es un término de ruido, y lambda es el protocolo que nosotros variamos, ¿sí? El subíndice lambda viene justamente porque tenemos esa libertad, o mejor dicho, indica el protocolo viene dado por lambda. Es decir, en este nuevo sistema, el protocolo que antes era L, ahora viene dado por lambda. ¿Está bien? Variar lambda es variar el potencial, o sea, variar la fuerza, ¿sí? O mejor dicho, si varío la fuerza, varío lambda, ¿sí? Es decir, en resultado es lo mismo que expliqué recién. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Bueno, calcular el trabajo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, fíjense que el trabajo, expresado de una forma un poco más general de la que expliqué recién, es el protocolo, que es lambda, por la derivada del hamiltoniano. Y esto, fíjense que si el protocolo viene dado por t, o sea, si lambda es t, esta expresión de acá es totalmente análoga a expresarla de esta manera, ¿sí? En donde yo sé que la derivada del hamiltoniano con respecto al tiempo es esto de acá. ¿Está bien? Pero fíjense que expresar el trabajo de esta manera, o expresarlo de esta manera y después integrar en el tiempo, es lo mismo para obtener el trabajo, ¿sí? ¿Se ve esto? ¿O lo explico un poquito más en detalle? Más allá de la derivada del hamiltoniano, digo, ¿no? Pero si lambda es t, se ve sencillo que es totalmente análogo, ¿no? Me parece que el punto en la segunda lambda no iría, ¿no, Juanma? Ah, puede ser que le haya pifiado en algo eso, ¿eh? No, no, o sea, todo perfecto, solo que en la segunda Acá. lambda iría sin puntos, sí. Sí, debería... Sí, porque si lambda es t es como 0, digamos, claro. Es un cambio de variables. Claro, sí, viene por ese lado. Yo la forma sencilla la tengo, si lambda es t, fíjense que lo que les queda es, t punto es 1, y las derivadas hamiltonianas respecto de t, lo que hacen es diferenciar w con respecto a t, entonces la integral se va, les queda w punto, y es la derivada hamiltoniana con respecto a t, que es, tienen que escribir el hamiltoniano y les llega a eso, ¿sí? No darían las unidades si no tuviese el punto, ¿no? Claro, sí. Lambda sería tiempo, ¿sí? O lineal con el tiempo para que den las unidades, como dice ahí Gastón también. Sí, sí, sí. Fíjense que lambda tiene unidades de x, entonces si derivo con respecto al tiempo, está bien. No, sí, tiene que ir lambda, Guillem, tiene que ir el punto acá. Por ahí acá puede no ir. Ok, no, no dije nada, Claro. ya está, nada. Está bien. Sí, como decía Gastón ahí, las unidades tienen que ir con el punto, si no, no van. Exactamente. Sí, sí, sí. Esto igual, obviamente, ¿no? Es simplemente otra forma de expresar el trabajo que por ahí puede resultar más sencillo, ¿no? ¿Por qué puede resultar más sencillo? Bueno, muchas veces, como vimos recién, hacer la integral con la delta puede ser no sencillo o no tan copado y depende mucho del caso. En el caso en que la distribución es una gaussiana, sabemos que podemos calcular los primeros dos momentos y la obtenemos. Ahora, ¿qué pasa si la distribución no es gaussiana o, por ejemplo, no conozco la distribución? Bueno, fíjense que esta manera es un poco más general de obtener el trabajo, ¿sí? Y después, bueno, tiene que obtener una función de distribución, pero el trabajo para obtenerlo es totalmente general, es de esta manera acá, ¿sí? Este es un caso particular que fue el movimiento browniano. Otro caso conocido, que también puede ser, es una cadena de spin, es decir, Ising, en donde el hamiltoniano viene dado por esto de acá, ¿sí? Es decir, tenemos una interacción entre primeros vecinos y un campo magnético, BDT, ¿sí? En este caso el trabajo, fíjense que viene dado por la derivada del protocolo, básicamente, que es esto de acá, ¿sí? Este término acá lo que hace es jugarnos el rol de protocolo, y el trabajo, que es la derivada del hamiltoniano, va a venir dado por esto de acá. ¿Está bien? Esto de vuelta no pretendo que lo tomen como un resultado que tienen que saber, simplemente que entiendan por dónde viene la mano, ¿sí? Es un resultado que se obtiene para dos casos particulares, que son movimiento browniano y cadena de spin, que creo que están familiarizados un poco más, un poco menos, pero más o menos
se entiende la fenomenología que está pasando acá, ¿sí? ¿Por qué les estoy mostrando estos dos sistemas también? Bueno, lo que vimos recién para el sistema del resortito era un sistema que se resolvía dentro de todo fácil, digamos así, pero puede pasar que muchas veces no sea sencillo de obtener las soluciones, es decir, una función de distribución. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que las relaciones de trabajo tienen un carácter estadístico, como bien enunciamos al principio, pero el carácter estadístico se da por tener varias repeticiones de un experimento. Es decir, no puedo hacer una estadística yendo de A a B una sola vez. Yo tendría que ir varias veces y ver qué pasa. Bueno, eso es importante porque si lo que queremos obtener, por ejemplo, es la diferencia de energías libres, otra forma de obtener las diferencias libres puede ser midiendo de alguna manera, que va a depender obviamente del experimento, pero medimos el cociente de esto y repetimos muchas veces el experimento, pero para distintos protocolos, ¿sí? Lo que expliqué recién, ¿sí? Vamos de un estado inicial a un estado final por distintos caminos y vamos viendo cómo varía precisamente este cociente, ¿sí? Entonces, hacemos estadísticas sobre los caminos que podemos tomar y donde hacer estadística viene por variar el protocolo. En el ejercicio que conté recién, lo que sería esto sería tomar una cantidad considerable de B por tau y variar B por tau varias veces a ver qué pasa con las distribuciones. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes quiero que se fijen. No hace falta que lo hagan estadísticamente considerable, ¿sí? Háganlo 3, 4 veces como ustedes quieran y vean qué pasa. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque este nos asegura, o sea, ¿por qué es importante tener estadística grande, no? Porque nos asegura que trayectorias muy poco probables no realicen contribuciones significativas al valor medio. Es decir, a una trayectoria que es estadísticamente poco probable va a quedar suprimida cuando tengamos una estadística muy grande. Entonces, lo importante, como expliqué recién, es tratar de tener una estadística grande, y para eso lo que hacemos es variar el protocolo muchas veces y ver cómo se comporta la diferencia de potencial, esta que expliqué recién, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué me concentro en estos dos sistemas, que fue movimiento browniano y cadena de spines? Bueno, les quiero presentar primero otra forma de obtener el trabajo, que es lo que conté recién, que es generando las trayectorias, pero algo que nos pareció copado de contar con Guillem es que hace unas semanas salió publicado un paper de Jarzynski, o sea, el Jarzynski que estamos viendo ahora, que trata sobre la termodinámica de la flecha del tiempo. Y usan Machine Learning para ver cómo se puede comportar la flecha del tiempo. ¿Está bien? Esto, obviamente, como dije, es algo que excede la guía, pero nos pareció copado contarles a ustedes, ya que es un paper, primero, muy reciente. Es un paper que se entiende perfectamente con lo que vimos hasta ahora. Bueno, tal vez hablo de la parte de Machine Learning. Eso es algo que yo, por ejemplo, no manejo mucho Machine Learning, pero por ahí quienes estén más metidos en el tema les puede gustar. Pero toda la primera parte que describe a los sistemas que conté recién, cualquiera de ustedes lo puede agarrar y se entiende perfecto, ¿sí? Y esto, por lo menos, a mí, como me resulta bastante copado, poder leer un paper del propio Jarzynski, o sea, una persona que estamos estudiando un resultado importante, y poder leer un paper de esa persona es algo bastante sorprendente, ¿no? Y copado también. Es decir, si tienen dudas, le pueden mandar un mail. De ahí que le respondan, bueno, pero le pueden mandar mail, por ejemplo. Decirle, che, yo estoy en termodinámica y vi un paper que me ocupó. Ahora bien, voy a explicar ahora por dónde viene esta idea del paper, ¿sí? Y después, quien tenga ganas lo puede leer y lo podemos charlar otro día, o lo pueden poner en el foro, ¿sí? ¿Cuál es la idea del paper este? Bueno, la idea en general de la flecha del tiempo, así que el título lo dice, viene por lo siguiente. Los sistemas macroscópicos tienen una flecha del tiempo que no tienen que pensar como una dirección, digamos, temporal, sino que viene dado más que nada por la violación o la no violación de la segunda ley. Para sistemas microscópicos, sabemos que pueden ser reversibles en el tiempo,
en el sentido de que puede haber pequeñas violaciones a la segunda ley. ¿Está bien? En cambio, para sistemas macroscópicos, sabemos que la segunda ley no se viola nunca, entonces pareciera que hay como una dirección privilegiada de los procesos. Eso es a lo que se refiere la flecha del tiempo, ¿sí? Es decir, hay una dirección o hay un camino privilegiado en donde los procesos siguen. Para sistemas macroscópicos, esa dirección viene dada por el aumento de entropía, pero para sistemas microscópicos, lo que estuvimos viendo es que puede haber violaciones a la segunda ley, y eso se traduciría en decir que puede haber procesos reversibles en el tiempo. Ahora bien, puede pasar que muchas veces esta flecha del tiempo o esta violación a la segunda ley no se dé muy claro. Mejor dicho, ¿sí? Puede pasar que las violaciones a la segunda ley se den muy pequeñamente, si existe esa palabra, ¿sí? Lo que quiere decir es que las fluctuaciones pueden variarnos esa noción que tenemos de flecha del tiempo, entonces ya no está tan claro qué quiere decir ir para, entre comillas, adelante o para atrás. Es decir, violo la segunda ley, pero ¿hasta qué punto la violo? Bueno, las fluctuaciones justamente lo que hacen es eso, es difuminar un poco esa dirección privilegiada que podría pasar, ¿sí? Esto obviamente puede pasar para sistemas microscópicos, más que nada, no tanto sistemas macros. Bueno, esa es como la idea un poco general del paper, y lo que se preguntan, es decir, la hipótesis que quieren manejar es, ok, vamos a generar un montón de trayectorias microscópicas, tanto directas como reversas, ¿sí? Es decir, vamos de A a B y de B a A un montón de veces. Generemos estadística a lo loco y vemos qué pasa. Se preguntan, ok, Machine Learning, que es ML, ¿sí? ¿Puede adivinar la dirección de la flecha del tiempo? Es decir, si yo te doy trayectorias directas y reversas, ¿vos me podés distinguir entre una trayectoria directa e inversa? Bueno, yo acá uso inversa, reversa, son nomenclaturas, ¿sí? Pero creo que se entiende. Bueno, la idea es esto, ¿sí? Yo te doy un montón de trayectorias microscópicas que pueden ir en una dirección o en otra. El algoritmo me puede predecir cuál es cuál va para adelante, entre comillas, y para atrás, entre comillas. Bueno, los resultados a los que llegan es que, dado una trayectoria microscópica, es decir, que es el input de este algoritmo, precisamente el algoritmo puede discernir entre la dirección del tiempo. Es decir, le damos un montón de caminos a esta máquina y nos escupe diciendo, ok, ¿sabes qué? Sí, te puedo decir cuál es cuál. Te puedo decir cuál es directo, cuál es reverso, etc. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta dirección del tiempo no está muy bien definida? Es decir, es medio difusa esta flecha del tiempo. Bueno, el algoritmo, además de poder predecirnos cuál es la dirección privilegiada, también nos puede dar una probabilidad de que ese proceso ocurra. Es decir, cuando la flecha está bien definida, nos dice cuál es el proceso directo y cuál es reverso. Y cuando no está bien definida, nos da una probabilidad de que ese proceso ocurra. ¿Está bien? A su vez, que este me parece que es uno de los resultados más importantes, es que el algoritmo, dado las trayectorias y solamente las trayectorias, es decir, yo te voy de A a B, el algoritmo nos puede decir cuáles los parámetros termodinámicos o físicos relevantes detrás del proceso. ¿Qué quiere decir con estos parámetros? Ok, dado una trayectoria, vamos de A a B, ¿sí? O dado infinitas trayectorias, como es este caso, de A a B, el algoritmo nos dice, ok, hay un parámetro que es el relevante para saber cuál es el proceso directo o cuál es el inverso. ¿Cuál es ese parámetro? Bueno, es el trabajo y la entropía. Obviamente, el algoritmo no es que te dice, este es el trabajo, esta es la entropía, te dice, este es el parámetro que después asociamos nosotros al trabajo de la entropía. ¿Está bien? Estos resultados que acabo de explicar se traducen en un gráfico por ahí un poquito más claro, de la siguiente manera, ¿sí? Tenemos dos distribuciones, que fíjense que no son gaussianas, ¿sí? Para el caso browniano y para la cadena de spin, ¿sí? Si la línea negra es la probabilidad teórica, o sea, hacen un guess y dicen, ok, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra cierto proceso? Es la línea negra. El algoritmo
nos escupe el output que sale de la red neuronal, que vendría a ser las simulaciones de todos estos infinitos caminos. Y fíjense que la línea negra, que es la teórica, si quieren llamar entre comillas, está, o sea, totalmente, perfectamente contenida en las simulaciones que son esta nube gris. ¿Está bien? Es decir, este es un resultado que, bueno, no sé, por ahí es sorprendente, por ahí no, pero más allá del resultado en sí, me parece que lo importante de esto es que estamos viendo en la materia un tema que está totalmente en auge, o sea, de moda, y no solo eso, sino que el autor de estas nuevas teorías o este nuevo tema lo sigue haciendo. ¿Está bien? Entonces, más allá de que esto se escapa de la guía, nos pareció copado contarles a ustedes para que estén más o menos el tema, y después quien tenga ganas de leer esto más en detalle, obviamente yo acá les dejé, esperen que no puedo volver para atrás, acá si quieren leer el paper original, bueno, acá está el artículo en Nature, y acá está el Largan, ¿sí? Así que después si alguien tiene ganas de leer esto un poquito más en detalle, como así otros papers de Jarzynski y demás, puede sentirse libre y puede comentarlo en el foro, nos preguntan a nosotros o a la clase y debatimos entre todos, que seguramente va a estar divertido o no, no sé. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Si alguien tiene duda de algo que expliqué, por ahí más, no tanto de este paper, sino de la guía, pregunte nomás, ¿sí? Si tienen dudas del paper, de última corto la grabación y nos quedamos charlando, ¿sí? Así que preguntas nomás. Bueno, si no hay preguntas, dejo de grabar, ¿sí? Y nos quedamos, ¿sí? Les doy un poquito más. No sé si me está escribiendo por ahí. Perfecto, Andrés dice ninguna pregunta por mi parte. Por acá todo perfecto y buenísimo el paper y la clase. Buenísimo. Bueno, entonces, corto. Si alguien tiene dudas, igual nos quedamos acá, ¿sí?